tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Innovando con el CIME. Reciban la bienvenida de parte de la Junta Directiva del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, de parte de nuestro presidente, Lisandro Rosales Puño. El que les habla soy el ingeniero Ricardo Picho Torre, vicepresidente del capítulo. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos tratando temas muy importantes de la ingeniería a cargo de los especialistas. El tema de hoy conversaremos aplicación de modelamiento hidrológico e hidráulico en proyectos de prevención del fenómeno El Niño 26-27. Nuestro invitado es el ingeniero magíster Fernando Inocente Mendoza. Él es un profesional, es ingeniero mecánico fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es ingeniero civil. Él es un profesional senior con doble especialidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia técnica como especialista en hidráulica, drenaje, minería. Así también es consultor y capacitador. Tiene amplia experiencia en el sector minero, destacando su labor en Antamina, Las Bambas, en manejo de aguas, en operaciones, así como su participación liderando equipos de proyectos de defensa ribereñas bajo contratos internacionales. Posee una sólida trayectoria directiva, ocupando cargos de liderazgo como Section Head y jefe de departamento en consultorías globales como AFRI y TIPSA. Es fundador de Sigma Ingenieros. Adelante, ingeniero. Tenga usted muy buenas tardes. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al CIME, al capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica. Estoy muy agradecido y, bueno, vamos con las preguntas. Bueno, claro, te agradezco bastante, sobre todo de parte del capítulo, el tiempo que te tomas el día de hoy para brindar tu experiencia, que conocemos tu calidad profesional como capacitador, ¿no? Como consultor al respecto. Has tenido buenos trabajos por lo que hemos visto en tu currículum. ¿Puedes explicarnos así, en breve, en qué consiste un modelamiento hidráulico, un modelamiento hidrológico? Sí, claro, Ricardo. Ahora te contesto. Mira, básicamente, cuando estábamos en la universidad nos explicaron que había tres formas de simular un fluido, ¿no? Una forma era mediante fórmulas matemáticas, otra forma era mediante similitud física, como se hace en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, y la tercera forma era con modelamiento computacional. En los tiempos en los que estudiábamos, el tema de las computadoras todavía no tenía la potencia que tiene ahora. Avanzada la tecnología. Ha avanzado bastante la tecnología. En esto, por ejemplo, cuando yo inicié mi trabajo, había el modelamiento hidráulico en 1D, que se hacía en HEC-RAS. Ahora ya se maneja en 2D, se maneja también en 3D. Hay simulación bidimensional en horizontal, en vertical para ver en puentes, por ejemplo, y se ha avanzado mucho también en el modelamiento hidrológico, ¿no? Y en el caso nuestro específico, que es para el tema del fenómeno del Niño, básicamente lo que se hace es que en el modelamiento hidrológico se calcula cuánto de la precipitación se convierte en escorrentía y cuánta de esa escorrentía llega hacia un río, hacia una quebrada o hacia un río. Y al llegar a ese río, cuando hay grandes avenidas, grandes lluvias, como es el caso del fenómeno del Niño o ha sido el Yaku, por ejemplo, hay desbordes. ¿Cómo podemos prevenir estos desbordes? Pues una vez calculado con el modelamiento hidrológico el caudal y obtenida la topografía, que puede ser ahora con herramientas como los drones, se realiza lo que es el modelamiento hidráulico con herramientas que tenemos para modelar flujo bidimensionalmente. Y esto nos facilita mucho el modelamiento bidimensional en el sentido en que ahora puedes saber cómo discurre el río y por qué partes se puede desbordar. Hemos llegado a modelar en estos proyectos a lo largo de estos años ríos de más de 100 kilómetros de longitud, desde la parte alta hasta la desembocadura en el mar. Muy interesante. Y como herramienta, me imagino que es muy necesario para los ingenieros, para la parte de diseño, ¿no? De simular, claro. De simular, por ejemplo, los eventos máximos, ¿no? Los puntos críticos, ¿de acuerdo? Para poder, digamos, ¿qué recomendaciones puede dar, por ejemplo, a los ingenieros? Sobre todo, pues, hay habitaciones urbanas también que están muy vulnerables en la zona. A veces no respetan la franja marginal, ¿no? Por todos estos diseños, me imagino es importante para utilizarlo, ¿no? Claro que sí. Sí, el tema, por ejemplo, de la faja marginal, esto lo ha estado delimitando el ANA ya desde hace varios años, pero no hay una delimitación a lo largo de todo el río.
Y es cierto lo que comentas, ¿no? A veces aparecen habilitaciones urbanas muy cerca y que se vuelven vulnerables justamente por estas crecidas de los ríos, ¿no? También sucede en quebradas. En mi experiencia he visto hasta torres de alta tensión en el medio de una quebrada, que nadie sabe por qué los pusieron ahí, pero es ilógico. También casas de 3 pisos. Hemos visto en videos que están en YouTube en Chosica que hay casas de 3 pisos donde viene el agua cargada luego de la lluvia y daña todas estas casas, ¿no? Es muy importante el uso de estas herramientas porque justamente previene, ¿no? Incluso ahora mismo la normativa ha cambiado en el caso de drenaje pluvial y toda toda infraestructura que se construya, ya sea que sea una entidad pública o privada, tiene que tener un estudio de drenaje pluvial, un estudio de drenaje en realidad, para saber si qué va a suceder con las aguas que caigan dentro de esta infraestructura. Claro. Y tiene que tener ya la infraestructura, estar preparada para la lluvia. Y ya no sé, antes, en la normativa anterior, solo lo pedían cuando había una cierta cantidad de lluvia. Ahora no, ahora es para todos. Llueva o no llueva en la zona, igual tienes que tener tu informe. ¿Por qué es esto necesario? Porque a raíz del cambio climático, en zonas donde antes no llovía, está empezando a llover. Sí. Y en las zonas donde llovía está lloviendo más aún. Es un poco eso lo importante. Con el modelamiento hidráulico podemos definir esto. Muy interesante. Y con este modelamiento también se pueden prever el tema de los huaicos, de zonas vulnerables. Claro que sí, también se puede hacer. Chosica, por ejemplo, ¿no? Sí, se puede hacer modelamiento de estos flujos se puede. El comportamiento siempre es el que ya conocemos, es que en la parte alta hay erosión. Transporte de sedimento. Y en la parte media hay transporte de sedimento, en la parte media justo ocurre el transporte y en la parte de la cuenca baja donde ya es plano, justamente porque la pendiente baja, lo que hay es una decantación o sedimentación ahí mismo, ¿no? Entonces, todo este material que es erosionado justamente es lo que se convierte en los huaicos y que terminan dañando a la población o afectando a la población, ¿no? Pero para ello también yo mismo he ido a lugares similares a Chosica, donde lo que hay que hacer es conversar con las personas mayores que han vivido ahí desde muchos años y preguntarles por dónde pasaba el agua acá. Y te van a decir, mira, el agua pasaba por esta zona, pero ahora hay una casa ahí. ¿Quién dejó o quién permitió que construyeran esta casa ahí? Porque ahora el agua ya no va a pasar. Y si ya no pasa, por algún lado va a afectar. Entonces, es un problema no solo de la lluvia, sino también de cómo manejamos nosotros los permisos para las construcciones. Y dígame, y en el caso, por ejemplo, de infraestructuras, por ejemplo, como los puentes también, ¿tienen que ver también con el modelamiento hidráulico? Claro que sí. Hemos tenido nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha cambiado a raíz de...? Todo cambia a raíz del fenómeno del Niño del 2017. Se crea lo que es la RCC, y la RCC es la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Se crea a partir de ello para justamente proveer de soluciones integrales de protección a lo largo de todo el río, en todos los casos que ha habido en nuestro país, en la costa de nuestro país. Entonces hay un enfoque integral que abarca toda la longitud del río que es afectada, que es mayormente la cuenca baja. Esto de aquí lo que ha hecho es cambiar el enfoque, ya que anteriormente, no solo anteriormente, sino hasta hace poco, los proyectos se veían por tramos de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 5 kilómetros, los cuales se desarrollaban y se hacían soluciones que solamente protegían, digamos, a esta zona, a esta área, a este tramo. Pero uno sabe que cualquier intervención en un río va a afectar tanto aguas arriba como aguas abajo, incluso a la margen que está al frente de este río, de esto, ¿no? Entonces, se ha tenido que manejar toda una implementación integral y en ello también se tiene en cuenta los puentes, que justamente es tu pregunta, para no irme por otro lado. En el caso de los puentes, ¿qué está pasando? Que los proyectos, o los contratos, mejor dicho, en los términos de referencia de los contratos que se hicieron,
Antes con el ARCC, ahora esa entidad cambió de nombre, ahora se llama Autoridad Nacional del Agua, perdón, Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, y absorbió todos los proyectos que estaba viendo ARCC y ahora tiene otros más. Este contrato, estos términos de referencia no incluían a los puentes. ¿Y qué pasaba? Sí, ¿No incluía los puentes? No incluía intervenciones en los puentes, porque los puentes estaban funcionando bien y además los puentes son competencia del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es así que, por ejemplo, ¿no? Cuando diseñaron y construyeron un puente X en la Panamericana Norte, en cualquier puente de la Panamericana Norte, ¿qué se hace? ¿No? Se hace el estudio hidrológico, se hace el estudio hidráulico, y se hace el diseño del puente si debe llevar pilares o no, y dependiendo de la luz, eso ya es un estudio más orientado al puente en sí. Pero en la parte hidráulica de este puente lo que se estudió es cuánta agua va a pasar por debajo de este puente. Y un poco para conocer cuánta agua se usan las marcas que deja el agua. Toda agua que llega deja unas marcas de agua y estas marcas indican la altura del nivel del agua que ha llegado. Y entonces a partir de ahí se hace una calibración y se puede obtener el caudal que ha pasado, se hace el diño, se hace la hidrología, la historia del río. De la historia, y se construye el puente y el puente funciona. Y efectivamente los puentes funcionan, pero ¿qué está pasando? Que si uno hace proyectos de protección de defensas ribereñas aguas arriba, ¿qué hace un proyecto de defensa ribereña? Protege de inundación a las márgenes del río. Y entonces, ¿qué sucede? Es similar a un embudo. Todo el agua que antiguamente se desbordaba en las partes altas, ahora está siendo encauzada y está llegando toda hacia el cruce del río con la Panamericana por un puente que no tiene ahora la capacidad hidráulica para manejar esta cantidad de agua. Y eso ha sido un problema que ha sucedido en varios casos, en varios puentes, ha sucedido este problema y había que buscar una solución. Y en ese momento había una discusión, llamémoslo así, una discusión entre el MTC y ANIN para ver quién se hacía cargo, porque entendamos que cada cual tiene su presupuesto y un poco es lógico que el MTC diga mi puente está funcionando, si lo vas a modificar porque ahora el agua no pasa, un poco debe ser responsabilidad del ANIN. Y el ANIN un poco decía, pero es tu puente. Entonces había un poco de discrepancia ahí que al final se tuvo que resolver, pero son cosas que hemos visto a lo largo de los proyectos y cosas que en su momento no se tomaron en cuenta al realizar los términos de referencia. Justo estamos hablando del tema de hoy, pues lo que es el modelamiento hidrológico, hidráulico, ¿no? Me hace recordar, como estamos viendo, se modela el río para hacer la infraestructura, pero puntualmente también habría que hacer estudio al puente mismo en sí, ¿no? Porque a veces los pilares, la geometría, a veces vemos, ¿no? Con el caso de Chancay, el que se ha caído, tenía forma de cubo, por ejemplo, ¿no? No tenía un perfil hidrodinámico. También se puede aplicar modelamiento así, claro que como sí. Herramienta. Sí, claro que sí. Además, tenemos que tener en cuenta que el río es una entidad viva, está en constante movimiento y en constante transporte de sedimento. Hay erosión, hay decantación. Y entonces lo que funcionó ayer no necesariamente va a funcionar hoy. Por ayer y hoy hablo de años entre que se diseñó, construyó y lo que es ahora, ¿no? Más aún ahora con el cambio climático que está haciendo que llueva más. Asimismo hay que tener en cuenta el factor del tiempo de vida, ¿no? Del tiempo de vida útil de la construcción del puente, de la infraestructura. No hay puentes de más de 50 años que ya deben revisarse, acondicionarse, mejorarse o cambiarse, de acuerdo a lo que indiquen los estudios que se hagan, ¿no? Y en ese caso tenemos varios puentes en nuestro país. ¿Y cuánto para hacer un buen estudio hidrológico, cuánto tendría que tener esta serie histórica, por ejemplo, que necesitan ustedes? En nuestro país ese es un problema. En nuestro país ese es un problema muy seguido que nos encontramos, que no hay data. No hay data histórica, no hay... ¿Cómo lo resuelven? Hay métodos hidrológicos, extrapolación, hay métodos por ejemplo, buscamos una cuenca similar que sí tenga datos que tengan la misma altura o condiciones parecidas y usamos esa data y hacemos que sea válida aquí.
mediante algunos métodos de modelamiento hidrológico y con eso lo solucionamos. Pero sí llegamos a resolverlo, pero sí es un problema que tenemos. Usualmente usamos entre 20 y 30 años de data histórica. Muy interesante. Y ahora que se viene el fenómeno del Niño, pues bueno, estamos en pleno invierno, sentimos todavía calor, seguimos con el calor, ¿no? Queremos que, esperemos pues que ahora en el invierno, sobre todo la costa norte, va a sufrir las consecuencias. ¿Qué nos puede recomendar a través de su especialidad, ¿no? A través de las herramientas que manejan ustedes, ¿no? En lo que es la hidrología? Prácticamente ustedes analizan, estudian el ciclo del agua. ¿Qué nos puede recomendar al respecto a nuestras autoridades, a colegas que usen estas herramientas? Para los que nos miran fuera de Lima, ayer ha hecho un sol espectacular. Sí. Deberíamos tener frío, mucho frío, y no está siendo así. Y hemos tenido, la verdad, desde el 2017 que se crea el RCC, para este fin hemos tenido bastantes años, casi 10 años, y lamentablemente no tenemos muchos proyectos que hayan sido culminados. Hasta donde yo tengo entendido, la quebrada del Huaycoloro es una de ellas que casi está al 100%, pero es la única, si no me equivoco. ¿Y casi? Sí, está un 98%, si no me equivoco. Pero bueno, muchas otras obras o estudios integrales no están culminados al 100%. Y en este caso, pues, es algo así como una cadena, ¿no? ¿Por dónde se rompe una cadena? Por el eslabón más débil. Claro. Y en el caso de defensas ribereñas, si no está completo, por algún lado se va a salir el agua y va a inundar una zona que debería protegerse. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso, que ya falta muy poquito para que Dios no quiera, pero si llega el fenómeno del Niño con la intensidad a la que todos los estudios y entidades apuntan, va a ser un super niño, un mega niño, un niño que va a ser más fuerte y poderoso que el del 98. En este caso, con el poco tiempo que queda, y lo que se podría hacer es usar soluciones más rápidas como geobolsas, en lugar de estar construyendo, porque no hay tiempo para construir. ¿Gaviones? En las partes donde haya piedras, pues se podría utilizar gaviones, que es algo rápido. Las geobolsas son un poco más rápidas porque es solamente llenarlas de arena. Claro. Hacer modelamientos hidrológicos, hidráulicos, y ver qué zonas son las prioritarias por donde se podría dañar las unidades productoras, como colegios o poblaciones o centros médicos, etcétera, y ver qué entidades están más en riesgo y utilizar soluciones más rápidas, ¿no? Como geobolsas, entre otros, para poder justamente mejorar este problema. Porque si no, nos va a llegar el Niño y de verdad es que va a ser una vergüenza para todos nosotros, ya que tenemos la capacidad técnica, tenemos las herramientas, tenemos ingenieros muy capacitados que han aprendido, que he tenido la suerte y la fortuna de liderar a muchos ingenieros que ahora están en diversos proyectos a lo largo del Perú, y tienen la capacidad técnica para resolver estos problemas. Han encontrado soluciones que funcionan. Existe la tecnología, existen las soluciones físicas para resolver esto, pero muchas veces, como comentaba hace un momento, por problemas entre instituciones, entidades, problemas también de presupuesto. A veces hemos escuchado hace poco que ANIN se quedó sin presupuesto o no transfirió los pagos a muchas empresas que están haciendo justamente estas obras, y entonces lo que sucede, burocracia. A veces, lamentablemente, se maneja esto y no se puede solucionar. Muy interesante lo que nos comenta. ¿Qué especialidad mayormente lleva, hace estos estudios hidrológicos, lo que es el modelamiento hidrológico e hidráulico en el país? Nosotros, como mecánicos de fluidos, como ingenieros mecánicos de fluidos, estamos bastante preparados para desarrollar esto, y hemos liderado y estamos liderando muchos equipos que manejan esto, ¿no? Tenemos una formación bastante buena en lo que es hidráulica e hidrología, y nos manejamos bastante bien de manera interdisciplinaria con ingenieros ambientales, con sociólogos, con arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrícolas,
todos nos ayudamos y nos apoyamos mucho. Conozco muchos ingenieros de todas las ramas en realidad y profesionales de todas las ramas en los cuales nos hemos logrado unir para llevar adelante y sacar adelante proyectos muy importantes para el Perú. Efectivamente, lo que hace falta, nos parece una opinión personal, trabajar más en equipo, ¿no? Porque si bien es cierto, la cultura pre-inca hasta ahora se preserva su trabajo, ¿no? Han preservado milenios, entonces realmente nos están dejando nosotros actualmente, digamos, el presente, no tenemos ni una infraestructura para dejar a los que nos vienen hacia acá 1000 años, ¿no? Duran apenas pocos tiempos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no dura infraestructura? Creo que no se aplican las herramientas necesarias para ello. Te voy a contar una anécdota. Yo he trabajado con ingenieros de Japón. He trabajado para Nippon Koei y JICA, en proyectos de JICA también. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos porque sé inglés y los ingenieros japoneses sabían japonés e inglés. Entonces, la forma de comunicación con ellos era en inglés. Y uno de estos ingenieros, que era mi jefe en ese momento, me prestó un libro que hablaba sobre la historia de los proyectos hidráulicos en Japón, desde el año 1500 en adelante, y lo que es las inundaciones y esto, ¿no? Y yo leí este libro que estaba en inglés y era muy interesante, el cual al inicio te contaba la historia de los emperadores y esto en el año 1500. Y ellos se dieron cuenta rápidamente que cuando cortaban los árboles en las cuencas altas, las lluvias hacían que haya lo que nosotros le llamamos huaicos. Y implantaron una ley muy importante que no sé si se manejará hasta ahora, pero en ese tiempo era que al que cortara un árbol en la cuenca alta le cortaban la cabeza. Es drástico. Pero funcionaba. Pero funcionaba, porque... Y tienen ellos obras hidráulicas que se mantienen vivas desde ese año, que las tienen hasta ahora. ¿Ya no están invirtiendo a cada rato en lo mismo? No, porque funciona, o sea, no solo es la obra hidráulica, es también mantener pues que los árboles cuidan. Claro, el civismo cuidan, ¿no? Porque, a ver, si nosotros dejamos sin vegetación una zona, un área, y no llueve por varios años, porque cuando llueve mucho, luego los siguientes años hay sequía. Esta tierra, que en algún momento fue tierra fértil, se vuelve tierra muerta, tierra seca. ¿Y qué pasa cuando luego de varios años de sequía vuelve a llover en esa zona? Esa tierra ya no tiene capacidad de infiltración. Y el agua que antes, con ayuda de los árboles, infiltraba y parte de esa agua se iba al subsuelo, toda esa agua se vuelve escorrentía. Claro, y si se vuelve escorrentía, y no solo arrastra sedimentos, se vuelve escorrentía y aumenta el caudal del río, lo cual genera más problemas. Mi dique, que antes era de 2 metros y por el cual mi defensa ribereña no pasaba agua, ahora sí va a pasar el agua y va a desbordar. Claro, con todos los sedimentos que transporta va a ser un puente prácticamente. Y es un tema, ¿verdad? Muy interesante. Consejos que nos pueda brindar, al menos a los colegas pues, que tienen que ver mucho en estos momentos donde está en la toma de decisiones. Bueno, realmente para estos proyectos ya probablemente el fenómeno está encima, pero podemos mitigar de alguna manera, mitigar y preparar también luego que pase, preparar expedientes, y sobre todo no tan solo es hacer estudios, también hay que capacitar. Sí. Estos proyectos nacieron para ser colaborativos. Estos proyectos integrales nacieron para colaborativos. Y el enfoque siempre debió ser así. Lamentablemente, en algunos casos, había ciertas discrepancias entre entidades, a veces entre consultores y el Estado también. Pero finalmente se trataba de llegar a un punto en común porque finalmente estos proyectos son por el bien de la sociedad. Y para los que son estudiantes ahora, es muy importante que aprendan todas estas herramientas de modelamiento hidrológico, hidráulico. Para los que están ya egresados y no han tenido la oportunidad de aprender esto durante su etapa de pregrado, pues están a tiempo de aprender esto porque va a ser muy útil en su formación y en la experiencia que van a adquirir en los grandes proyectos, porque ahora también
Adicionalmente a los proyectos de defensas ribereñas, también se están haciendo proyectos de drenaje pluvial en diversas ciudades del norte del país y se están manejando estos proyectos y que se van a replicar en todo el Perú. Y en esto la empresa que lidero, Sidma, tiene bastante llegada porque ha formado a muchos ingenieros que ahora, como te digo, están liderando estos proyectos y están desarrollando estos proyectos y nosotros seguimos en constante aprendizaje, ¿no? Siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, no basta con que ya termine la universidad y ahora ya soy ingeniero, no, siempre se aprende, siempre vamos aprendiendo. Hay que actualizar también permanentemente. Hay que actualizarse y uno aprende mucho más en la cancha, en los proyectos, ¿no? Cuando yo era más jovencito y estaba aprendiendo y veía a los jefes y veía cómo tomaban decisiones y a veces decisiones en campo. Cuando he trabajado en minería se toma decisiones en el momento, en campo. Les preguntaba luego, ¿no? Ingeniero, ¿cómo con qué sangre fría toma esta decisión que es tan importante? Y hace pum, pam, y listo, solucionamos el problema. Y la respuesta es la de siempre. Es que me he equivocado tantas veces que ahora ya sé lo que hay que hacer. Es que no hay forma de aprender si no te atreves y algunas te van a salir bien y otras no, pero en el camino vas a aprender. Todos los inventos fueron así, pues. Sí, todos los inventos ¿no? han sido. Alguien dijo, no, malogrando se aprende, pero no hay que malograr tanto. Pero ahora justamente la herramienta de modelamiento hidráulico hidrológico te permite malograr, entre comillas, pero en una computadora. Y cuando ya vas a la práctica, a la construcción, ya tienes una solución. Oh, gracias, ingeniero. Pero justamente ya no malogramos la infraestructura físicamente, millones de soles. Estamos en la computadora. Sí. ¿Qué tan certero es su proximidad a la certeza? Hemos llegado, uno de los que trabajaban conmigo llegó a modelar algo que fue espectacular, porque, o sea, en el modelamiento tú lo puedes ver en 3D y puedes mover así para acá, para allá, desde esta altura y todo esto. Y encontró otro compañero encontró, oye, una foto, porque ahora pues afortunadamente existen los drones y uno puede ver en las redes sociales las fotos también de lo que toman o en los medios de comunicación también. Y entonces ahí vimos una foto y vimos lo que él modeló y vimos por dónde se había salido el agua y formaba la misma figura que él había logrado replicando replicando el evento. Porque el primer paso que hacemos nosotros al hacer un modelamiento hidráulico se llama modelamiento sin proyecto y que trata de replicar lo que ya sucedió. Porque tenemos que calibrar. Claro. Y para calibrar tenemos que simular lo que ya sucedió. Por dónde se inundó, por aquí, por acá. Y existen las herramientas para poder hacerlo y lo hemos logrado. Es muy, muy versátil y muy certero. Sí. Y luego que tienes el modelamiento sin proyecto, justamente tú dices, por acá se inundó, aquí tengo que poner un dique. ¿De qué altura? Y ahí uno tiene que manejar la economía, porque yo le puedo poner un dique de 4 metros y digo, por acá no se va a salir el agua, pero ¿de dónde saco dinero para construir un dique de 4 metros? No, tiene que ser lo justo necesario. Teniendo un borde libre de 1 metro de altura, ¿cuánto de altura tiene que tener esto? ¿No? Me hace recordar a Holanda, el caso de Holanda, ¿no? Que todo ese país es un dique, ¿no? Sí, ¿no? Ahí, Países Bajos. Países Bajos, ¿no? Es un gran ejemplo a nivel hidráulico en ese sentido. Sí, justo estaba viendo un documental hace un tiempo y ellos tuvieron problemas también. Justamente con el cambio climático tuvieron problemas no hace muchos años y van a seguir teniendo, pero ellos están preveyendo, esperemos a ver qué sucede. En Alemania hubo hace unos años también una inundación que ellos los agarró fríos porque se salió una quebrada que no traía agua en muchísimos años y luego así, y en diversas partes del mundo vemos, ¿no? Ahora reciente también, la Dana. Sí. La Dana también en Valencia, creo. No sé, estoy seguro. En España, no recuerdo. Sí. En España. ¿Me los agarró fríos? Sí. Y esto está trayendo problemas en todo el mundo, es a nivel global. No es que el fenómeno del Niño solo nos afecta a nosotros. El cambio está afectando a todo el mundo, ¿no? Donde hay mucha lluvia, en el otro lado hay mucha sequía y viceversa. Y como te comenté hace un ratito, ¿no? Si deja de llover, la vegetación muere y cuando muere se vuelve tierra muerta y cuando vuelve a llover es peor de lo que era antes. Entonces es un ciclo que va empeorando. Muy importante. ¿Y qué país nos lleva por delante en estos tipos de modelamientos? ¿Qué, perdón? ¿Qué país está llegando adelante esta tecnología?
¿Quién está en la vanguardia? Nosotros, por ejemplo, nosotros usamos ECRAS y ECRAS es de Estados Unidos, es del Cuerpo de Ingeniero de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos. Y también utilizamos IBER, que es un software que se hizo en una universidad de España. No hay, que yo sepa, un software propiamente del Perú. Hasta el momento no lo hay. Si lo hay, no lo conozco todavía. También utilizábamos el H-Canales. Ese sí fue realizado por un peruano, por el ingeniero, no recuerdo su nombre ahorita, se me ha ido de la cabeza. Pero estos países están un poco más adelante en lo que es modelamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos usan su software orientado a sus respectivas realidades. Claro. Entonces nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra realidad. Para lluvias utilizamos InfoWorks, por ejemplo, que es un software que es parte del paquete Autodesk. Y esto también es de Estados Unidos, pero lo hemos logrado adecuar a nosotros calibrándolo, ¿no? Claro. Con nuestros datos, con nuestra... Los eventos recientes. Con los eventos pasados que tenemos ya datos, ¿no? La particularidad es que ahora pues todos tenemos celular y al tener celular tenemos una cámara y graban y podemos ver qué ha sucedido, cómo ha sucedido, hasta dónde ha llegado. Hubo un proyecto que hicimos ¿qué se llama esto? En el sur, en la Panamericana Sur. No sé si recuerda usted que hubo una vaca que se le estaba llevando el Claro, claro. Ya, con el tamaño de la vaca pudimos modelar y ver cómo se movía la vaca y las dimensiones de la vaca y poder simular el flujo. Wow, entonces todos y también con el container que también había por ahí. Ingeniero, para ir terminando, algunas recomendaciones que nos pueda brindar ahora que se viene, bueno, el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Bueno, en el norte del país es terrible lo que sucede, la verdad, y en el sur, en las Andes del sur se prevé sequías, como ha sucedido en los eventos anteriores del fenómeno del Niño, solo que según todo lo que indican se espera una mayor intensidad. Bueno, como comentaba hace un momento, ¿no? A las entidades, a los líderes que tienen a cargo estos proyectos, pues apresurarse lo más posible y a estas alturas tienen que reflejar ya físicamente soluciones rápidas que puedan hacer o mitigar los daños que se prevén. No podemos seguir en temas de presupuestos o discusiones internas que no llevan a nada. Porque cuando pasa el fenómeno del Niño, la obra probablemente va a tener que crecer un poco más incluso. Claro. Porque quizás, si es que, como dicen los que están estudiando, este fenómeno va a ser mayor, entonces quizás no va a ser suficiente la protección que ya tenemos. Ok, Fernando. Bueno, justamente el ingeniero Fernando Inocente es también es un capacitador, tiene estamos creo que coordinando con el capítulo para hacer un curso, si no me equivoco. Sí, Cuéntanos, efectivamente. por favor. Sí, no sé si nos pueden apoyar porque había una presentación. Entonces, ahí en esta presentación estamos preparando justamente con el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica un programa de especialización en modelamiento hidráulico e hidrológico orientado a proyectos de prevención del FEN 2627. Esto va a iniciar muy próximamente, les vamos a tener más novedades y vamos a publicitar esto en unos días, vamos a tener la publicidad completa. Ahora se está viendo una parte ahí y bueno, les recomiendo que estudien este programa de especialización que va a ser muy bueno y muy útil para ustedes, para una inversión en su conocimiento, ¿no? Y en su vida profesional les va a ayudar bastante. Asimismo, podemos ver también que hay alertas o comunicados de esto que incluyen una crecida del agua muy, muy importante, ¿no? Tenemos que la temperatura mínima media mensual, por ejemplo, en el 2026 comparada con el promedio normal, teníamos en julio, por ejemplo, 16 grados centígrados de temperatura. Sí. Y ahora estamos teniendo 21. 5 grados por encima. Y esto es desde mayo. No, desde antes incluso, desde abril. En abril teníamos
Teníamos como norma, por ejemplo, 18 y hemos tenido 21. Y ahora en julio, como te decía, 21 grados y debería ser 16. Hay 5 grados de diferencia, lo cual es un montón. Es verdad que justamente ya el mar peruano, pues también las especies se están yendo más hacia el sur. He visto el otro día a los pobres pelícanos que estaban también en la ciudad prácticamente. En la misión. Claro, no tienen que comer. Claro, es una cadena alimenticia. Es una cadena alimenticia. Eso también por los barcos que pescan en zonas donde no les corresponde también. Todo va sumando y todo va perjudicando lamentablemente, pero tenemos que salir adelante de esto. Es una prueba más de que el peruano puede salir adelante. Tenemos los recursos tecnológicos. Efectivamente. Tenemos la gente capacitada. Técnicamente, claro que sí. ¿No? Y creemos, algo nos está faltando. Creo que algo nos está faltando. ¿Qué cree, ingeniero? Prefiero que con tu edad nos dé la respuesta, la verdad. No. Optimismo yo tengo. Optimismo también lo tengo. Nos falta unidad. Nos falta unidad. Es correcto. Nos falta que ante todo esté por delante de nosotros el individualismo, la patria, nuestros hijos. La patria es nuestros hijos. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Dejar muchas cosas. No, y realmente el Perú se merece mucho. Ya este país hermoso, maravilloso, lo ha dejado nuestros antecesores, los que nos han anteriormente estado acá, héroes que han dado todo por su país, han dado la vida. Nosotros nos hemos dado la vida. Démosles el conocimiento para ellos, ¿no? A unas palabras finales, ingeniero Fernando, y te agradezco nuevamente, aparte del capítulo, sinceramente, un tema muy importante para nosotros, sobre todo para la generación nueva de ingenieros que se requiere que estén capacitados, estén al día para aportar al país. Pues a veces mucha gente a veces se queja, ¿no? Pero creo que hay mucho por hacer, empezando por el conocimiento, estar actualizado permanentemente. Sí. ¿Cómo uno aporta si no está actualizado, no? Efectivamente. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias al capítulo por haberme invitado. Espero que les haya gustado un poco lo que hemos estado conversando, este conversatorio. Y nada, seguimos para adelante, vamos a unirnos más como país en potestad para ver el bien común. No podemos seguir separados. Si a mí no me afecta, no le afecta al otro. Perdón, si no me afecta a mí, no me importa. No, eso no funciona. Tarde o temprano te va a afectar. Así es. Tarde o temprano te va a afectar. Entonces, hablemos tan solo, ¿no? Los niños ya está afectando en los mercados, ¿no? La subida de precios. Por ejemplo, el día domingo fue a comprar ají amarillo, un kilo 12 soles. 12 soles el kilo de ají amarillo. No, es un ejemplo nada más. ¿No? Y por eso, estimados, nos afecta. La falta de unidad, la falta de trabajar en equipo afecta económicamente y afecta sobre todo a nuestros hijos, a la gente más vulnerable. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo el día de hoy. Muy agradecido, estimados asistentes. Les recordamos que todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos acá innovando con el CIME, programa del capítulo de mecánica y mecánica eléctrica. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por su amable asistencia. Gracias con todo. Muchas gracias. Hasta luego.